Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta noche leemos en 1 Pedro capítulo 2, verso 21 en adelante, donde dice San Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el misterio de las almas de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El misterio de las almas de Dios. Para conocer el misterio de las almas de Dios, tenemos que entender que Dios creó al ser humano y lo hizo alma viviente. Cuando Dios le dio un cuerpo angelical a Adán, fue cuando en Génesis capítulo 1 dice Dios, capítulo 20, versos 26 al 27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí fue cuando Dios le dio un cuerpo angelical al ser humano, a Adán, y Adán era como los ángeles. Luego, en el capítulo 2, verso 7 en adelante dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o sea, un alma viviente. Ahí fue luego donde le dio un cuerpo físico del polvo de la tierra, de donde le creó un cuerpo de carne, y ahí fue donde le dio la semejanza física. Primero le dio el cuerpo angelical, que es la imagen de Dios, porque Dios tiene un cuerpo angelical, el cual es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, y aparece aquí en el Éxodo capítulo 3 del Éxodo, verso 1 y adelante, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí.
y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí podemos ver que cuando el ángel de Jehová le apareció a Moisés, en él estaba Dios, porque ese es el cuerpo angelical de Dios, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Por eso dijo: yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios del padre de Moisés, que era Abraham, y Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora en el capítulo 23 del Éxodo también, verso 20 en adelante, nos habla del ángel de Jehová y dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel de Jehová, que es la imagen de Dios, el cuerpo angelical de Dios. Un hombre, pero de otra dimensión celestial. Luego dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Esa es la forma en que Dios se manifestaba al pueblo hebreo, a través de su ángel, a través de su cuerpo angelical. Por eso, cuando Moisés quiso ver a Dios, Dios le dijo: no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué? Porque para ver a Dios tenía Moisés que verlo a través del ángel de Dios, el ángel de Jehová, que es un hombre de una dimensión celestial. Es un hombre de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y ese es el cuerpo angelical de Dios. Esa es la imagen de Dios. Ahora veamos en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, nos dice, este es el último libro del Antiguo Testamento, nos dice capítulo 3, verso 1: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora el que está enviando a su mensajero para prepararle el camino es Dios. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora Dios envía un mensajero que preparará al pueblo para la venida del Mesías. Y luego aparecerá el Mesías, luego que aparezca su precursor, el cual fue Juan el Bautista. Luego que Juan el Bautista comenzó su ministerio, luego apareció Jesús y fue a donde Juan estaba bautizando a las personas y estaba también predicando, y pasó en la fila de los que iban a ser bautizados en agua en el río. Y cuando Juan se encuentra que allí está Jesús, el cual según la carne era su pariente, porque María, la Virgen María y Elizabeth eran parientes. Pero Juan siempre decía: yo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender sobre él y que permanece sobre él, ese es él. Ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan
cuando se encontró con Jesús para ser bautizado, el cual en el llamamiento que fue hecho pasó juntamente con todas las personas que pasaron en la línea de los que iban a ser bautizados. Ahora Juan se encuentra que allí está el hombre del cual él ha estado predicando, que vendrá uno después de él, el cual es mayor que él. Y siendo mayor que Juan, nació 6 meses después de Juan, y siendo mayor que Juan, Juan comenzó su ministerio primero. Pero ahí se cumple también, los postreros serán primero. Por lo tanto, Jesús, aunque apareció después de Juan, era primero que Juan. Juan dijo que era primero que él y nació después de él. ¿Cómo se puede conocer o entender, comprender este misterio? Vean, siendo que Jesús es primero que Juan, veamos a ver lo que el mismo Jesús dice de sí mismo, a ver si es primero que Juan. En el capítulo 8 del libro o Evangelio según San Juan, versos 56 en adelante, dice Jesús: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No era solamente antes que Juan, sino antes que Abraham también. Y no solamente antes que Abraham, antes que Noé, y antes que Enoc, y antes que Matusalén, y antes que Adán también. Porque Jesús es nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, a través del cual Dios creó todas las cosas. Por eso cuando Juan está preparándole el camino, ¿a quién? Al Señor. Está preparándole el camino a uno que es primero que él y es primero que toda la creación. Vean, en Colosenses, hablándonos de Jesús, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1 de Colosenses, verso 2 en adelante, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esos santos en luz son las almas de Dios. Nuestro tema es el misterio de las almas de Dios, y ese misterio lo vamos a ver. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ve? Que Jesucristo es la imagen de Dios, y la imagen es el cuerpo angelical visible en otra dimensión, pero que en muchísimos casos se hizo visible a diferentes profetas en el Antiguo Testamento. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que Él es primero que toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El único que tiene una propiedad es Jesucristo. Él es el heredero de toda la creación de Dios. Ninguna otra persona tiene nada. ¿Pero y qué? De los títulos de propiedad que tienen algunas personas, no tienen nada. Eso es un título de propiedad que han obtenido aquí, pero Dios ha dado
la tierra al ser humano en usufructo. Dios dice: mío es el mundo y su plenitud. Por lo tanto, de Dios es no solamente este planeta Tierra, sino el universo completo. Y Dios no le ha dado el título de propiedad a ninguna persona. Por lo tanto, ninguna persona tiene nada. Y ninguna persona le ha comprado a Dios ningún solar aquí en la Tierra, ni ningún planeta, ninguna nación le ha comprado el planeta Tierra a Dios. Por lo tanto, nadie tiene nada. Todo pertenece a Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios, el heredero de Dios, el heredero de toda la creación. Y nosotros, ¿qué somos? Coherederos con Cristo. Porque somos creyentes en Cristo, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, en el sentido espiritual, es la iglesia esposa de Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, la iglesia, juntamente con todos sus hijos que Cristo le ha dado, son coherederos con Cristo nuestro esposo espiritual, el esposo espiritual de la iglesia. Así como en una familia hay un hombre rico que tiene muchas propiedades y mucho dinero, y su esposa con sus hijos son coherederos de ese hombre. Son los herederos más cercanos. Ahora encontramos que nosotros somos coherederos de Dios con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, que la herencia de Dios la recibimos a través de Cristo. Es la misma herencia que Cristo tiene y la comparte con nosotros. O sea, disfrutamos de esa herencia. Sigue diciendo: todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue creado por medio de Jesucristo, y no fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue Dios a través de Jesucristo, Cristo estando en su cuerpo angelical. Y dice que Él es, vamos a ver, el primero, antes de todas las cosas. Dice: y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de toda la creación. No solamente es antes que Juan el Bautista, y no solamente es antes que Abraham, y no solamente es antes que Adán. Es antes de todo el universo, es antes de toda la creación, es antes que todas las galaxias. Por lo tanto, vean ustedes, por medio de Jesucristo, Dios creó el universo completo, toda la creación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el Evangelio según San Juan, verso 1 al 14. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El que le da continuidad de vida a toda la creación es Jesucristo. Sin Cristo, las cosas dejarían de existir. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el esposo de la iglesia, así como la cabeza en una familia es el esposo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de Dios habita y habitará en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso Cristo, antes de tener su cuerpo de carne, estaba en su cuerpo angelical, y en ese cuerpo angelical habitaba Dios en toda su plenitud. Y cuando se hizo carne,
Ahí también habitaba Dios en toda su plenitud. Dios con su cuerpo angelical habitaba dentro del cuerpo de carne llamado Jesús. Por eso Cristo decía que Él no hablaba nada de sí mismo, que Él, como escuchaba al Padre hablar, así era como hablaba, y como Él veía al Padre obrar, así era como Él obraba. Él decía que las obras que Él hacía no las hacía de sí mismo, sino que el Padre que moraba en Él era el que hacía las obras. Ahora podemos comprender que, siendo que lo más que se parece a Dios es el ser humano, porque Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, lo más que se parece al hombre es Dios. Ahora hemos visto una manifestación triple de Dios, en donde encontramos que el Dios eterno, que es el alma viviente eterna, tiene un cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual es Cristo en su cuerpo angelical, el Cristo. Y luego se hizo un cuerpo de carne, el cual nació en Belén de Judea a través de la Virgen María, y esa es la semejanza física de Dios. En Jesucristo, Dios está en imagen y semejanza, en cuerpo angelical y cuerpo físico, el cual ya está glorificado. Y ahora, así como vemos que Dios y en Dios hay una Trinidad, alma, el cual es Dios, el Padre, Espíritu, el cual es el cuerpo angelical, el cual es el cuerpo angelical de Cristo, y cuerpo, el cual es el cuerpo físico de Jesucristo de carne, el cual murió y resucitó glorificado. Y ahora encontramos que por esa causa es que la raza humana, el ser humano, se parece a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando apareció, se parece a los seres humanos. Si no fuera el ser humano creado en el principio la imagen y semejanza de Dios, cuando apareció Jesucristo, en quien estaba Dios en toda su plenitud, entonces Jesucristo no se parecería a los seres humanos, se parecería a cualquier otra cosa menos a los seres humanos. Pero por cuanto Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, cuando Dios vino manifestado en carne en toda su plenitud en la persona de Jesús, tenía que parecerse a los seres humanos, a los cuales iba a redimir, por los cuales iba a morir Jesucristo en su cuerpo de carne para salvar al ser humano, salvar el alma de todos los que luego le recibirían como su Salvador, que son las almas de Dios, que estaban en Dios eternamente. Vimos que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, en Jesucristo potencialmente estaba usted y estaba yo. ¿Y cómo es eso? Es como lo que dijo Cristo en San Juan capítulo 12, verso 24: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea que no quedarían más seres humanos, sino solamente Jesucristo. Porque a causa del pecado del ser humano, el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario era el día del juicio divino sobre la raza humana por sus pecados. Ese día la raza humana tenía que morir, como en el tiempo de Noé, que Dios envió un diluvio sobre la raza humana y murieron todos excepto Noé y su familia, los cuales tenían el sacrificio por el pecado, el cual efectuaba Noé. Y Dios no podía destruir al justo con
los injustos. Por lo tanto, los pecados de Noé estaban cubiertos y Dios no los veía, cubiertos con la sangre de los sacrificios de los animalitos que él ofrecía a Dios cada año. Ahora, cuando aparece Cristo y llega al final de su ministerio, todo ser humano tenía que ser destruido con el juicio divino a causa de los pecados del ser humano. Pero Cristo tomó nuestros pecados y todo el juicio divino cayó sobre Cristo. Por eso se hizo mortal y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, tomando sobre sí el juicio divino. Así como los animalitos que eran sacrificados por el pecado de las personas, ¿qué sucedía? Los pecados de las personas eran transferidos a los animalitos, o sea, por el pecado de las personas tenían que morir esos animalitos, los cuales eran tipo y figura de Jesucristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso es que desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya no se requieren sacrificios de animalitos por el pecado y ni siquiera Dios los acepta, porque ya murió una persona como el Cordero de Dios y como el macho cabrío de la expiación, llevando nuestros pecados. Murió por nosotros y así quitó nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y por esa causa la raza humana todavía está existiendo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y fue al infierno, porque todo pecador va al infierno, y Él se hizo pecado por nosotros. Pero Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por lo tanto, Él sabía lo que estaba haciendo. Él tenía que hacer ese sacrificio por el pecado nuestro para poder salvar todas estas almas de Dios. De otra forma, se perderían. Pero no es la voluntad de Dios que se pierdan las almas de Dios, sino que sean salvas, y para eso mandó un Salvador, el cual se llama Señor Jesucristo. Ahora encontramos que Cristo, luego que murió allá en el infierno, Él llevó nuestros pecados y allá los dejó, y le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y de ahí pasó al paraíso, donde estaban los santos del Antiguo Testamento y Juan el Bautista, y de ahí resucitó con ellos el domingo de resurrección. Y luego se presentó ante Dios con su sacrificio y fue aceptado, y luego volvió y estuvo con los discípulos por 40 días, apareciéndole en diferentes ocasiones y hablándoles acerca del reino de Dios, y también haciendo diferentes señales. Y luego ascendió al cielo y está en el lugar santísimo del templo celestial como el sumo sacerdote del templo celestial, porque Él es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Él es aquel Melquisedec que le apareció a Abraham en el capítulo 14 del libro del Génesis, el cual es rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén, y rey de justicia y rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo del templo celestial. Por lo tanto, Cristo lleva unos 2000 años aproximadamente en el cielo, en el templo celestial, haciendo intercesión por todas las almas de Dios que Dios le dio, para que salve esas almas, para que las busque y las salve y les dé vida eterna. Vean en
San Lucas capítulo, luego continuaremos con Colosenses, San Lucas capítulo 19. Ahí dice Jesucristo en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas son las almas de Dios que se habían perdido, pero estaban en Dios. Por consiguiente, tenían que ser restauradas a Dios, y alguien tenía que pagar el precio del rescate. Y Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, pagó el precio del rescate nuestro para nosotros ser regresados a Dios, ser reconciliados con Dios y así obtener la salvación de nuestra alma. En el capítulo 18 de San Mateo, verso 11 en adelante, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda uno de ustedes. La voluntad de Dios es que se salve cada uno de ustedes y yo también. Y para ser salvos, Cristo vino a la tierra y murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagando así el precio del rescate. Porque la paga del pecado es muerte, y Él tomó nuestros pecados y por eso murió. Se hizo mortal, pero Él tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibió del Padre Celestial, el único que podía morir y luego resucitar, porque tenía ese poder y tenía esa misión para llevar a cabo en favor de todos nosotros. Ahora continuamos aquí con Colosenses, donde nos dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea que en Jesucristo habitó Dios en toda su plenitud, la plenitud de la divinidad. Esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo decía: el Padre que mora en mí. Y también decía la Escritura, él mismo dijo en San Lucas capítulo 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comienza a decir para qué había sido ungido. Juan el Bautista también vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo estaba en un hombre llamado Jesús. Eso es la plenitud de Dios en él. Y por lo tanto, todo el pensamiento de Dios en ese hombre y todo el programa de Dios en ese hombre para ser llevado a cabo. Y ahora continuamos aquí leyendo, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. O sea que la reconciliación no solamente del ser humano, sino de toda creación, es por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y ahora, por medio de su cuerpo, el cual fue sacrificado en la cruz del Calvario, él nos ha libertado, nos ha redimido con su sangre preciosa, nos ha rescatado y nos ha reconciliado con Dios. Ninguna persona puede ser perdonado a menos que no sea por Jesucristo, y ninguna persona puede ser limpio de todo pecado a menos que no sea a través de la sangre de Jesucristo.
Y ninguna persona puede ser reconciliada con Dios a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador. Todo esto fue tipificado en el Antiguo Testamento en el sacrificio del macho cabrío de la expiación que se ofrecía a Dios el día 10 del mes séptimo de cada año, en donde el sumo sacerdote sacrificaba a ese macho cabrío en el atrio y luego tomaba la sangre de ese macho cabrío y la llevaba en una vasija al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y el pueblo estaba arrepentido de sus pecados y pidiendo perdón a Dios en ese día, mientras el sumo sacerdote hacía los deberes de ese día, del día de la expiación. Y Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, encontramos que con su cuerpo fue llevado a cabo el sacrificio por el pecado, y luego, cuando resucitó victorioso, ascendió al cielo y con su propia sangre se presentó ante Dios y ha colocado su sangre sobre el propiciatorio del templo celestial, y ha estado haciendo y todavía está haciendo intercesión por cada alma de Dios que Dios envía a la tierra a vivir en cuerpos de carne mortales, corruptibles y temporales, para ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. No hay otra forma para ser reconciliados con Dios, es por medio de Jesucristo. Si no, no hay reconciliación con Dios. Y por consiguiente, toda persona que no esté reconciliada con Dios no vivirá eternamente con Cristo en su reino. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos dice San Pablo desde el verso 6 en adelante: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos deja como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Por eso quedamos justificados ante Dios. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. La ira de Dios contra los pecadores es la muerte. Está la muerte física y está la segunda muerte, que es el lago de fuego, donde serán echados todos aquellos que no recibieron a Cristo como su Salvador, teniendo la oportunidad de recibirlo al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Por eso es tan importante que toda persona reciba a Cristo como su Salvador personal, porque de otra forma será destruido en el lago de fuego, donde será echado en alma, espíritu y cuerpo. Vean, el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo nos habla diciéndonos a quién nosotros tenemos que temer. Y en el capítulo 10, verso 28, primero, vamos a ver lo que nos dice. Capítulo 10, verso 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, que hay que tomar en serio la vida. Hay personas que dicen: yo no tomo en serio la vida.
pues es mejor que la tomen en serio y vea que el vivir en esta tierra es un privilegio que Dios le da a usted, para que usted tenga la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador y ser limpio con la sangre de Cristo de todo pecado, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo de parte de Cristo y obtener así el nuevo nacimiento y nacer en el reino de Cristo. Porque el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios, no puede entrar a ese reino eterno que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y por consiguiente, si no puede entrar, no podrá vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. El reino de las tinieblas, que es el reino del diablo, es temporal. Por lo tanto, al nacer en esta tierra, toda persona nace en el reino de las tinieblas y tiene que ser libertado como el pueblo hebreo fue libertado, y el único libertador es Jesucristo nuestro Salvador. Él dice que nos ha libertado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que leímos en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante. Así como libertó al pueblo hebreo del reino, del imperio del faraón, así Cristo nos ha libertado del imperio de las tinieblas, del imperio del maligno, y nos ha trasladado a su reino. Ahora encontramos que para esto es que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora hay almas que no son de Dios, y esa es una cosa muy triste para muchas personas. Pero esas personas no van a estar interesadas en las cosas de Dios. Cristo dijo en San Juan capítulo 8, verso 44 en adelante, dice: vamos a ver un poquito antes del 42 en adelante. Dice Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora vean, Cristo les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ustedes me amarían. Está mostrando que no son hijos de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y ahí los identifica abiertamente. Así es que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, hay almas de Dios y hay almas del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles eran los deseos del padre de ellos, el diablo? Por cuanto es homicida, querían matar a Jesús. Ese era el deseo de esas personas. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora vean la identificación del que es de Dios y del que no es de Dios. El que no es de Dios no escucha la palabra de Dios. El que es de Dios oye la voz de Dios para la edad y dispensación en que vive. Escucha la voz de Dios, de Cristo, hablando en esa edad o en esa dispensación. Y Él ha hablado de edad en edad por medio de sus mensajeros. Habló por medio
de San Pedro, habló por medio de San Pablo y ha hablado por medio de sus diferentes mensajeros, y para este tiempo final ha prometido que estará hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso nos ha llamado a subir más arriba de las 7 etapas o edades de la iglesia, a subir a la edad de la piedra angular para escuchar su voz como una gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y por cuanto siempre ha hablado por medio de un hombre, para este tiempo final vamos a ver por medio de quién estará hablándole a su pueblo. Que ha hablado siempre por medio de un hombre, vamos a verlo aquí. Primero, capítulo 7 de Zacarías, verso 11 al 12 dice la forma en que le habló al pueblo hebreo, y no querían escuchar la voz de Dios, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora vean, Dios por medio de su espíritu, Dios por medio del ángel de Jehová, su ángel, hablaba a través de los profetas, porque para ese tiempo en el Antiguo Testamento todavía no tenía un cuerpo físico, un cuerpo de carne, por lo tanto usaba los cuerpos de los profetas y a través de ellos hablaba al pueblo. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1 verso 10 en adelante dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, anunciaba de antemano los sufrimientos que le vendrían al Mesías y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Era el Espíritu de Cristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, ese cuerpo angelical de Dios, que es Jesucristo en su cuerpo angelical, hablaba a través de los profetas. Ese fue el ángel de Jehová, el cual apareció el profeta Moisés, en quien estaba Dios, en ese ángel, y se manifestó a través del profeta Moisés, y a través del profeta Moisés libertó al pueblo hebreo. Moisés no hizo ningún milagro, fue el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Dios por medio del ángel de Jehová, de su ángel, a través del profeta Moisés, hablaba y decía las cosas que iban a suceder. Y cuando el mar rojo fue abierto, no fue Moisés, fue Dios el que abrió el mar rojo. Pero tenía un hombre, y a través de ese hombre hablaba, a través de ese hombre actuaba, pero no era el hombre, sino Dios en el hombre obrando. Dios estaba velado en Moisés y revelado a través de Moisés, y luego habló a través de los demás profetas. Y ahora, cuando se llega el tiempo de Jesús, vean lo que sucedió. En el capítulo 1 del libro de los Hebreos, o carta a los Hebreos, verso 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ve? ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo de Dios. El mismo Dios creó el universo por medio de su Hijo, y Él es el heredero de todo. Y ahora dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesucristo en su cuerpo angelical. Y luego, Jesucristo en su cuerpo de carne es la semejanza física de Dios. Ahora, podemos ver que Jesucristo es más importante de lo que las personas se imaginan. Él es el heredero de toda la creación, pero apareció en la tierra como una persona sencilla y pobre que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero fue por medio de Jesucristo que Dios creó todas las cosas, porque Jesucristo es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento que se hizo carne en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra de redención y salvar todas las almas de Dios. Todas esas almas de Dios que estaban en Dios eternamente, y luego de Dios pasaron a Cristo para luego Él
venir en carne humana y morir por esas personas. Vean ustedes, nosotros estábamos en Dios y luego de Dios pasamos a Cristo, porque las ovejas del Padre le fueron dadas a Jesucristo para que les dé vida eterna. Y ahora, ¿cómo estábamos en Jesucristo? Así como Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y ahora, ¿dónde están? ¿Dónde está una planta de trigo y un grano de trigo antes de estar manifestada en la tierra? Está en un grano de trigo que va a ser sembrado en tierra. Por lo tanto, potencialmente ese grano de trigo tiene una planta de trigo con muchos granos de trigo. Y Cristo, siendo la simiente original, el grano de trigo original que iba a ser sembrado, iba a morir por nosotros, nosotros estábamos en Él. Y luego que morir y resucitar, descendió al cielo, el día de Pentecostés nació la iglesia del Señor Jesucristo, que es la planta de trigo. Es el producto que surge de Cristo, el grano de trigo. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo son todos los creyentes, o es formada por todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. Nació el día de Pentecostés la iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente nació la planta de trigo, a través de la cual Cristo, el grano de trigo, se reproduciría en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios, porque Cristo, el grano de trigo, es el Hijo de Dios y se tiene que reproducir en muchos hijos e hijas de Dios, tipificados en granos de trigo. La parábola del trigo y la cizaña, Cristo dice que el trigo son los hijos del reino, y dice que las cizañas son los hijos del malo, y dice que el trigo lo sembró el Hijo del Hombre, Jesucristo, y dice que la cizaña la sembró el malo, el maligno, el diablo. Ahora, siendo que esto es así porque Cristo lo dijo, aunque la gente no lo pudiera comprender, eso es una verdad divina. Ahora vamos a ver lo que nos dijo aquí. Y recuerden que estos son misterios del reino de Dios. Por consiguiente, estos misterios no los comprenderán todas las personas. En el capítulo 13, verso 9 en adelante dice: el que tiene oídos, oiga, para oír, óigalo, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A unos les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, eso es, a las almas de Dios. A otros no les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, esto es, a los que no son almas de Dios. Esto es, a los que están representados en la cizaña, no les es concedido conocer los misterios del reino de Dios, porque no es del que quiere, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora pasemos a la parábola del trigo y de la cizaña en el capítulo 13, verso 24 en adelante dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí nos muestra el trigo y la cizaña, y nos muestra que todo continuaría hasta el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. Luego en el capítulo 11 mismo, verso 36 en adelante, explica él. Vamos a ver el verso 34 al 35, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En las parábolas de Jesús están cosas escondidas desde la fundación del mundo, las cuales él habló, como esto del trigo y de la cizaña, de almas de Dios y almas del maligno. Sigue diciendo: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Serán echados en la gran tribulación en este tiempo final. Entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí nos muestra que en el campo está el trigo, pero también está la cizaña. En este mundo está el trigo y la cizaña. Viven hijos de Dios e hijos del maligno. Y en el mundo religioso, en el medio del cristianismo, está el trigo y también está la cizaña. Por eso ustedes pueden ver cómo a través de los diferentes tiempos han surgido persecuciones en medio del cristianismo, y pueden ver también que perseguían a los cristianos en los días de Jesús, de los apóstoles y de los diferentes ángeles mensajeros. Y el imperio romano perseguía a los cristianos por un lapso de tiempo, y después encontramos que hubo cierto arreglo, pero siempre han habido grandes persecuciones en medio del mismo cristianismo. Por lo tanto, todo esto no es otra cosa sino el trigo y la cizaña en el mismo campo. Ahora, para este tiempo final es que Dios hará la separación. Separará el trigo de la cizaña. La cizaña será echada en la gran tribulación, pero el trigo será llevado con Cristo en cuerpos glorificados a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora, esos son las almas de Dios, los escogidos de Dios. Y ese es el misterio de las almas de Dios. Son los hijos de Dios que estaban en Dios eternamente y han sido manifestados en esta tierra en cuerpos físicos, y estando en esta tierra han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y todavía siguen personas recibiendo a Cristo como su Salvador personal cuando escuchan la predicación
del Evangelio de Cristo. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Los que no crean, pues se identifican como la cizaña, se identifican como los hijos del maligno. Y esa es la planta que no plantó Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dice en San Mateo capítulo 15, verso 10 en adelante, principalmente en el verso 13, donde dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y la cizaña no la plantó Dios, la plantó el maligno. Por lo tanto, el maligno, con toda su cizaña, con todos sus hijos, serán destruidos en el lago de fuego, como dice la Escritura. Ahí es donde serán echados y dejarán de existir, serán quemados en alma, espíritu y cuerpo. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo, y lo más importante del ser humano es su alma, porque eso es lo que en realidad es la persona, alma viviente. Pero tiene una casa terrenal, lo cual es el cuerpo físico, y tiene una casa espiritual, lo cual es su espíritu. El espíritu es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Por lo tanto, lo que es en sí la persona es alma viviente, y por consiguiente tiene que dar su alma a Cristo para que Cristo lo perdone, lo limpie con su sangre de todo pecado y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá así el nuevo nacimiento. Nacerá del agua y del Espíritu, y nacerá ¿dónde? En el reino de Cristo. Será sacado del reino de las tinieblas y colocado en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, con vida eterna. Así como cuando nacimos a través de nuestros padres terrenales, nacimos a una vida física, pero temporal. Porque el ser humano, al caer, perdió la vida eterna y solamente le quedó vida física temporal, pero murió a la vida eterna. Pero ahora, estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos ha llamado. Ha dicho: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, verso 14. Y ahora, ¿cómo es que estando vivos físicamente estamos en medio de una raza que está muerta? La raza humana está muerta a la vida eterna desde que Adán y Eva pecaron, aunque está viva, pero a una vida pasajera, a una vida temporal. Y ahora Cristo nos llama al ser humano de medio de los muertos a la vida eterna, los que murieron a la vida eterna, de entre la raza humana que está muerta a la vida eterna. Llama a todas las almas de Dios a despertar. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz del mundo y Cristo es la luz de la vida que alumbra a todo hombre. Por lo tanto, un despertamiento, una resurrección espiritual sucede cuando la persona escucha la voz de Cristo, que es la predicación del Evangelio de Cristo, que gira alrededor de la primera vez de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y escucha que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados para que nosotros podamos vivir a la vida eterna, o sea, nacer a la vida eterna. Eso es el nuevo nacimiento, porque nacimos
físicamente, pero a una vida temporal. Y ahora el nuevo nacimiento es nacer a la vida eterna. Y al escuchar su voz y creer con toda nuestra alma y arrepentidos pedir a Cristo perdón por nuestros pecados, Él nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Y somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y así obtenemos vida eterna con Cristo en su reino. Y aunque nuestra vida física, que es temporal, termina, tenemos una que nunca terminará, la vida eterna. Por lo tanto, si físicamente nuestro cuerpo físico muere, continuamos viviendo en el cuerpo angelical que Él nos da. Él nos da un cuerpo angelical al bautizarnos con Espíritu Santo y fuego y obtener el nuevo nacimiento, porque siempre que hay un nacimiento, un cuerpo tiene que haber nacido. Y el nuevo nacimiento nos da un cuerpo angelical. Obtenemos un cuerpo angelical y nacemos como bebés en el reino de Cristo. Y luego nos dará un cuerpo físico glorificado igual a su cuerpo glorificado. Eso será cuando complete todas las almas de Dios en su iglesia, en su reino, cuando complete todo su redil con las ovejas que el Padre le dio para que las busque y les dé vida eterna. Y ahora veamos lo que dijo el apóstol San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 36 en adelante. El día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, San Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, y ese es Señor Jesucristo. En el capítulo 4, verso 12, es que San Pedro dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, toda persona que quiera ser salva tiene que buscar la salvación de su alma en Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos los que escucharon la predicación de San Pedro, que les hablaba acerca de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección para el perdón de nuestros pecados y para obtener la salvación de nuestras almas, escucharon y creyeron. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creyeron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizó con Espíritu Santo y fuego, y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo como 3,000 personas en ese día que creyeron al mensaje de San Pedro. Y ahora es muy importante que toda persona que quiera vivir eternamente con Cristo en su reino escuche la predicación del Evangelio y reciba a Cristo como su Salvador personal. Cristo perdonará sus pecados, lo limpiará con su sangre preciosa de todo pecado, y será bautizado por el ministro en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá así el nuevo nacimiento. Nacerá en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, nacerá a la vida eterna. Y ahora, la buena noticia para todos los creyentes en Cristo es que tenemos vida eterna, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Primera de Juan, capítulo 5, verso
Dice en adelante, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el nombre, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, acá, porque lo ha recibido como su Salvador, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y por consiguiente no tiene esperanzas de vivir eternamente con Cristo en tu reino. No tiene esperanzas de volver a vivir. Por lo tanto, solamente vivirá una vez en el cuerpo físico, pero después no podrá volver a vivir eternamente, no vivirá eternamente en su cuerpo, porque no recibió a Cristo como su Salvador personal. Será resucitado para ir al juicio final, donde será condenado y echado al lago de fuego, que es la segunda muerte, porque no quiso vivir eternamente la persona. Toda persona que no recibe a Cristo como su Salvador no quiere vivir eternamente, pero toda persona que quiere vivir eternamente recibe a Cristo como su Salvador, y por consiguiente esas son las almas de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora, siendo que los que tienen al Hijo de Dios tienen vida eterna, ¿dónde están y quiénes son los que tienen vida eterna? Aquí estamos, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Los que no tienen a Jesucristo, los que no lo han recibido como su Salvador, no tienen vida eterna, y por consiguiente no tienen esperanzas ni promesas de parte de Dios de que vivirán eternamente, sino de que serán juzgados en el juicio final, condenados y echados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y nadie quiere ir para ese lugar, el lago de fuego, porque ahí va a ser echado el diablo también, el anticristo y el hombre de pecado, la bestia. Nadie quiere ir a hacerle compañía al diablo en ese lugar. Más bien todos queremos estar con Cristo en su reino, viviendo eternamente con Él, para lo cual toda persona tiene que recibir al Rey de este reino, que es Jesucristo, nuestro Salvador, para nacer en ese reino, en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, a la vida eterna. ¿Qué pueden hacer las personas que todavía no han recibido a Cristo y quieren vivir eternamente? Lo mismo que hemos hecho nosotros, recibir a Cristo como su Salvador personal. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, recibe a Cristo como su Salvador personal, confiesa a Cristo sus pecados, Cristo lo perdona, lo limpia con su sangre preciosa, es bautizado en agua por un ministro en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtiene el nuevo nacimiento. Nace a la vida eterna, nace en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, y entonces sí, tiene la esperanza de vivir eternamente con Cristo en tu reino. Y cuando terminen nuestros días en este cuerpo de carne, Él nos dará un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual a su cuerpo glorificado. Y entonces estaremos vestidos de inmortalidad, de un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, para vivir con Cristo en tu reino por toda la eternidad. El misterio de las almas de Dios. Esas son las personas que reciben a Cristo como su Salvador en el tiempo que les toca vivir, y están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas personas son las que escuchan la predicación del Evangelio y escuchan la voz de Cristo pasando por sus oídos a sus almas, y oyen la voz de Cristo y lo reciben como su Salvador. El que es de Dios, la voz de Dios oye.
Toda alma de Dios oye la voz de Dios. Toda oveja de Dios escucha la voz de Cristo, el buen pastor, hablándoles su palabra, el Evangelio, y lo recibe como su Salvador personal. Por lo tanto, en esta noche daremos oportunidad a todas las personas que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, para que lo hagan en esta noche y Cristo les perdone y Cristo con su sangre preciosa les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, para que así Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento, nazcan en el reino de Cristo con vida eterna. Por lo tanto, todas las personas que levantan sus manos para que oremos por ustedes en esta noche pueden pasar a la frente y estaremos orando por ustedes. Ya están viniendo personas para orar por ustedes, para que así Cristo les reciba, les perdone y les limpie con su sangre preciosa. Pueden continuar pasando y estaré orando por ustedes en esta noche para que Cristo tenga misericordia de ustedes, les perdone, les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento y nazcan así de nuevo, nazcan en el reino de Jesucristo con vida eterna. Así como nacimos en esta tierra con vida, pero vida temporal, el nuevo nacimiento nos coloca en la vida eterna. Nacemos a una vida, pero a una vida eterna. Todavía estamos esperando por los que faltan por pasar para hacer la oración por todas las personas, para que así Cristo les reciba, les perdone y les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento y nazcan en el reino de Cristo, el reino eterno de Cristo. Nazcan en este glorioso reino con vida eterna y a la vida eterna. Todavía siguen pasando más personas y por eso todavía no hemos comenzado a orar por ustedes, porque hay más personas que desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Nadie quiere ir a vivir a otro lugar que no sea el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es tan importante asegurar nuestro futuro eterno. ¿Y con quién lo podemos asegurar? Con Jesucristo, nuestro Salvador. En su reino es donde único hay vida eterna. Por lo tanto, Jesucristo nos asegura la vida eterna. Él es el que nos da la vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida, dijo en San Juan capítulo 14, verso 6. Y también dijo: el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, tenemos asegurado el futuro eterno con Cristo en su reino cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal. Y Él dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre celestial. Por eso es que damos la oportunidad a las personas para que pasen a la frente y hagan una confesión pública de que reciben a Cristo como su Salvador personal, de que han creído que Jesucristo es nuestro Salvador y murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que su sangre nos limpia de todo pecado. No hay otra cosa que nos pueda limpiar de todo pecado sino la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que todos necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el único que puede salvar nuestra alma. Todavía siguen pasando más personas y vamos a pedirle a las que faltan, pasen rápidamente para orar por todos
En esta noche, los niños de 12 años en adelante también pueden recibir a Cristo como su Salvador personal, para que Cristo les perdone y les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. También las personas que en alguna ocasión servían a Cristo y se apartaron de Cristo pueden pasar también al frente para ser reconciliados con Cristo, para que Cristo les perdone y les limpie con su sangre de todo pecado. Todavía siguen pasando más personas, porque hay más personas que quieren vivir con Cristo eternamente en su reino. Y eso está bueno. Dios tiene muchas almas aquí en la República de Guatemala. Hay muchas almas de Dios que Dios tiene en esta nación para recibir a Cristo como su Salvador personal. La salvación de Dios es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Ya vamos a esperar los últimos que faltan por pasar, para así orar por todos los que ya han pasado en esta noche. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre Celestial. Esas son palabras de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando pasamos a la frente y hacemos nuestra confesión de que creemos en Cristo como nuestro Salvador, estamos dando testimonio de que lo hemos recibido como nuestro Salvador. Lo hemos confesado públicamente. No nos avergonzamos de confesar públicamente a Cristo, y Él no se avergonzará de confesarnos en el cielo delante de nuestro Padre Celestial. Él dijo: el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Por lo tanto, no nos avergonzamos de Cristo. Damos testimonio de nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el Salvador de nuestra alma. Y ahora ya faltan muy pocas personas ya de pasar, las cuales estamos esperando para ya orar por todas las personas que ya han pasado al frente. Vamos a dar unos segunditos más y oraremos por todos ustedes, para que Cristo les reciba, extienda su misericordia sobre ustedes, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Ya vienen pasando las últimas personas y ya estaremos orando por todos ustedes. Vamos a estar todos puestos en pie y vamos en esta noche a orar por ustedes. Ustedes repitan las palabras que yo he de decir en esta noche orando, y luego oraré por ustedes. Primero les diré las palabras que dirán a Dios, a Cristo, como confesión de vuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Inclinemos nuestros rostros y repitan conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesucristo venimos a ti y damos testimonio de que yo recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma. Y Señor Jesucristo, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Señor Jesucristo,
he escuchado la predicación de tu evangelio y he creído. Y estoy aquí haciendo una confesión pública de que he creído en ti y te he recibido como mi Salvador personal. Y creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Límpiame de todo pecado con tu sangre preciosa. Señor Jesucristo, también tú has dicho, el que creyere, y ya yo he creído, y fuere bautizado, y voy a ser bautizado en agua en tu nombre, para así cumplir con todo lo que tú has ordenado. Y tú has dicho, será salvo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Yo creo, seré bautizado y tú me darás la salvación del alma. Lo he creído con toda mi alma. Y ahora, Señor Jesucristo, he hecho esta confesión pública delante de todos estos testigos que están aquí presentes. Y ahora, Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Y ahora oraré por todos ustedes. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti, dándote gracias por todas estas almas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Señor Jesucristo, recíbeles y Señor Jesucristo, perdónales sus pecados y límpiales con tu sangre preciosa. Y Señor Jesucristo, cuando sean bautizados en agua en tu nombre, Señor, bautízales con Espíritu Santo y fuego y produce en ellos el nuevo nacimiento. Y Señor, tenles en tu reino para toda la eternidad. En tus manos los encomiendo, oh Dios eterno, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, por cuanto Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, se preguntarán ustedes, ¿y cuándo voy a ser bautizado? Eso mismo preguntó el eunuco al cual Felipe le predicó y le habló de Cristo, le habló del nuevo nacimiento y le habló del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos iban en un carro tirado quizás por caballos o por bueyes o por algún otro animal, y pasaron frente a un lugar en donde hubo agua, y el eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron del carro y Felipe lo bautizó en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y se fue contento a su familia y a su nación, llevando el Evangelio de Cristo y la felicidad de la salvación de su alma. Y ahora en esta noche, la pregunta de ustedes es, ¿y cuándo nosotros vamos a ser bautizados? Y si miran hacia aquel lugar, ven agua y se preguntan, allí, y dirán, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes. Y ustedes han hecho una confesión de fe con la cual dan el testimonio que han creído en Jesucristo como vuestro Salvador personal. Y la sangre de Jesucristo les ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, en esta noche bien pueden ser bautizados. No hay nada que les impida. Ahora repitan conmigo, la sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado de todo pecado.
Esa es una confesión de fe, de que ustedes han creído que la sangre de Jesucristo les ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Dejaré al reverendo Esteban para que les diga cómo hacer y dónde tienen los lugares y las ropas bautismales para que puedan ser cambiados de ropa y no se les moje la ropa que tienen, y puedan luego de ser bautizados en agua regresar a sus hogares con la ropa seca, porque se cambiarán de nuevo de ropa y se colocarán la ropa que tienen en estos momentos y regresarán a sus hogares secos, pero con el alma llena de la bendición de Jesucristo nuestro Salvador. Dejaré al reverendo Esteban para que les indique inmediatamente hacia qué lado tienen que moverse para conseguir las ropas bautismales y cambiarse de ropa para ser bautizados inmediatamente. Ya tienen agua, tienen ropas, tienen el lugar donde cambiarse y tienen todas las facilidades para que ustedes obtengan la bendición completa de Jesucristo. Cuando dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dejo al reverendo Esteban con nosotros nuevamente. Que Dios les bendiga, les guarde y les conserve Cristo en su reino por toda la eternidad. Muchas gracias por vuestra amable atención y nos veremos cuando mañana Dios mediante, en este mismo lugar, aquí en este mismo lugar, y a la misma hora, a las 6 de la tarde. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén. Con nosotros, el reverendo. Gracias, hermano. Dios lo bendiga.